ego es tu peor enemigo. No porque sea evidente, sino porque casi nunca lo ves. No llega gritando, no se presenta como algo negativo. Al contrario, se disfraza de seguridad, de orgullo, de así soy yo. Te hace creer que te está protegiendo, cuando en realidad te está limitando. Y lo más peligroso es que, mientras el ego está al mando, tú ni siquiera te das cuenta de que no estás siendo realmente libre. El ego aparece cuando necesitas tener la razón en todo, cuando te cuesta aceptar un error, cuando te molesta que alguien te critique o te corrija. Aparece cuando comparas tu vida con la de otros, cuando buscas validación constantemente, o cuando sientes que vales más o menos, dependiendo de lo que tienes o de cómo te ven los demás. Y aunque parezca normal, vivir así te desgasta, porque estás reaccionando todo el tiempo, defendiendo una imagen, tratando de sostener algo que en el fondo es frágil. Epicteto enseñaba que el verdadero problema no es lo que ocurre afuera, sino cómo lo interpretamos. Y el ego distorsiona esa interpretación, hace que tomes todo personal, que exageres situaciones, que te cierres a aprender, porque para el ego, aceptar que no sabes algo es una amenaza, reconocer un error es debilidad, escuchar a otros sin defenderte es perder. Pero en realidad, es todo lo contrario. Cuando el ego domina, dejas de crecer, porque creces cuando aprendes, y aprendes cuando aceptas que no lo sabes todo. Creces cuando escuchas, cuando corriges, cuando cambias. Pero si siempre necesitas tener la razón, si siempre te justificas, si siempre culpas a otros, te quedas igual. Y ese estancamiento es silencioso. No lo notas al inicio, pero con el tiempo se vuelve evidente. El ego también afecta tus relaciones. Te hace reaccionar desde el orgullo en lugar de la comprensión. Te hace discutir por ganar, no por entender. Te hace cerrar puertas por no ceder, por no pedir perdón, por no reconocer que te equivocaste. Y así, poco a poco, vas perdiendo conexiones, oportunidades y momentos valiosos, solo por sostener una imagen. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la humildad, de recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que nadie está por encima de nadie. Y cuando realmente entiendes eso, el ego pierde fuerza. Ya no necesitas demostrar tanto, ya no necesitas competir por todo, ya no necesitas aparentar. Empiezas a estar más en paz, porque el ego vive de la comparación. Siempre te pone en una escala, mejor o peor, más o menos, arriba o abajo, y eso nunca termina. Siempre habrá alguien con más, alguien con menos. Pero cuando dejas de compararte, cuando dejas de medir tu valor en función de otros, te liberas. También empiezas a tomar mejores decisiones, porque ya no estás reaccionando desde el impulso, desde la necesidad de defenderte o de quedar bien. Empiezas a actuar con más claridad, con más conciencia. Puedes escuchar sin sentirte atacado. Puedes cambiar de opinión sin sentirte débil. Puedes aprender sin sentirte inferior. Y eso es poder real. Pero aquí está lo importante. El ego no desaparece de un día para otro. Siempre va a estar ahí, en diferentes formas. La clave no es eliminarlo, es reconocerlo. Reconocer cuando estás reaccionando por orgullo. Reconocer cuando te cuesta aceptar algo. Reconocer cuando estás buscando validación. Y en ese momento hacer algo diferente. Detenerte, respirar y elegir responder de otra forma. Porque cada vez que eliges no reaccionar desde el ego, te haces más fuerte, más consciente, más libre. Séneca decía que quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien domina a otros. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Dominar el ego no es reprimirte, es entenderte. Es saber cuándo tu mente está tratando de proteger una imagen en lugar de buscar la verdad. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. Dejas de tomarte todo personal. Dejas de reaccionar por impulso. Dejas de vivir a la defensiva. Empiezas a aprender más, a conectar mejor, a crecer de verdad. Porque ya no estás limitado por la necesidad de tener la razón. Estás abierto a evolucionar. Y al final, eso es lo que realmente importa. No ganar discusiones,
No demostrar que sabes más, no aparentar ser mejor, sino convertirte en alguien mejor. Y eso solo es posible cuando dejas de escuchar al ego y empiezas a escucharte con honestidad. El problema es que el ego no solo te limita, también te engaña. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás repitiendo los mismos patrones. Te convence de que los demás son el problema, de que el mundo está en tu contra, de que no necesitas cambiar. Y mientras sigas creyendo eso, te quedas atrapado, porque el crecimiento real empieza cuando dejas de señalar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Ahí es donde el ego se incomoda, porque implica aceptar cosas que no son fáciles de ver, que te equivocaste, que reaccionaste mal, que pudiste haber hecho mejor las cosas. Y esa incomodidad es justo lo que muchos evitan. Prefieren justificarse antes que cuestionarse. Prefieren culpar antes que responsabilizarse. Pero esa es la trampa. Mientras más justificas, menos creces. Mientras más defiendes tu ego, más te alejas de tu mejor versión. Friedrich Nietzsche hablaba de la importancia de enfrentarte a ti mismo, de no huir de lo que eres, de tener el valor de verte con honestidad. Y eso implica atravesar el ego, no alimentarlo. Porque el ego quiere comodidad, quiere que todo siga igual, quiere que no cambies. Pero tu crecimiento exige lo contrario, exige incomodidad, exige autocrítica, exige disciplina. Y ahí es donde muchos fallan, no porque no puedan mejorar, sino porque no están dispuestos a soltar esa imagen que han construido de sí mismos. Pero aquí hay algo importante. Soltar el ego no te hace débil, te hace más fuerte, porque ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas defenderte constantemente, ya no necesitas aparentar. Empiezas a vivir con más autenticidad. Puedes decir me equivoqué sin sentirte menos. Puedes aprender de otros sin sentirte inferior. Puedes cambiar sin sentir que pierdes identidad. Y eso es libertad. También empiezas a notar algo más. La vida se vuelve más ligera. Porque el ego pesa. Pesa tener que mantener una imagen. Pesa reaccionar a todo. Pesa competir constantemente. Pero cuando lo sueltas, cuando dejas de tomarte todo personal, cuando dejas de querer ganar siempre, respiras diferente, piensas diferente, vives diferente. Y eso impacta todo. Tus relaciones mejoran, porque ya no estás a la defensiva. Tus decisiones mejoran, porque no estás reaccionando desde el orgullo. Tu crecimiento mejora, porque estás abierto a aprender. Y poco a poco, te conviertes en alguien más consciente. Alguien que ya no necesita que el mundo gire a su alrededor para estar bien. Alguien que entiende que no siempre tiene la razón. Y está bien. Alguien que prefiere crecer antes que aparentar. Porque al final el ego no es tu identidad. Es solo una capa. Una defensa. Una forma en la que tu mente intenta protegerte. Pero cuando esa defensa se vuelve constante, se convierte en una prisión. Y salir de ahí requiere algo que no todos están dispuestos a hacer. Honestidad contigo mismo, verte tal como eres, aceptar lo que necesitas cambiar y trabajar en ello sin excusas. No es fácil, pero es necesario, porque la mayor batalla que tienes no es contra el mundo, es contigo mismo. Y cuando empiezas a ganar esa batalla, cuando dejas de reaccionar desde el ego y empiezas a actuar desde la conciencia, todo cambia, no porque la vida sea distinta, sino porque tú lo eres. Y desde ahí, desde esa claridad, desde esa humildad, empiezas a construir algo real, algo sólido. Algo que no depende de una imagen, sino de quién eres de verdad. Y al final todo se resume en una decisión simple, pero poderosa. ¿Vas a seguir defendiendo tu ego o vas a empezar a trabajar en ti? Porque puedes pasar años tratando de demostrar, de aparentar, de tener la razón, y aún así sentirte vacío. O puedes elegir algo diferente, aprender, crecer, mejorar, aunque eso implique incomodidad. El ego te promete protección, pero te limita. La conciencia te incomoda, pero te libera. Así que a partir de hoy, observa. Observa cuándo reaccionas por orgullo, cuándo te cuesta aceptar un error, cuándo buscas validación. Y en ese momento, elige diferente, no para parecer mejor, sino para ser mejor. Porque al final, no se trata de quién aparentas ser, se trata de quién eres cuando nadie está mirando.
Si este mensaje te hizo reflexionar, guárdalo y compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, tu mayor enemigo no está afuera, está dentro. Y también, ahí mismo está tu mayor oportunidad.